A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. En esta primera parte, en este primer segmento, vamos a compartir con ustedes la noticia de la semana, esa información que ha sido la más destacada de los últimos 7 días. Para hablarles acerca de la noticia de la semana, tenemos que trasladarnos hasta Estados Unidos, concretamente hasta el estado de Iowa. Los caucus de Iowa, es decir, las asambleas electorales celebradas en Iowa hace una semana, marcaron el inicio de las elecciones primarias dentro del Partido Republicano. Tal y como era anticipado por varias encuestadoras, la contienda la ganó el expresidente Donald Trump. El neoyorquino triunfó en 98 de los 99 condados que conforman el estado de Iowa, una región rural que se ubica en el medio oeste estadounidense. En términos cuantitativos, Donald Trump acumuló 56.260 votos. 56.260 votos que representan 51% del total. Detrás del magnate, detrás de Donald Trump, se ubicaron Ron DeSantis, actual gobernador del estado de Florida, y Nikki Haley, ex representante permanente de Estados Unidos ante el sistema de Naciones Unidas. DeSantis resultó favorecido con 21.2% de los votos, mientras que Haley totalizó 19.1%. Gracias a su victoria, Donald Trump se quedó con 20 de los 40 delegados que son otorgados por el estado de Iowa. Lo anterior representa un buen primer paso para el empresario quien aspira a volver a la Casa Blanca. Aunque no se trata de un triunfo definitivo, aunque la victoria de Donald Trump en los caucus de Iowa no es un triunfo definitivo, pues aún restan las primarias de los otros 49 estados que integran la Unión Americana. El hecho de que Trump ganara en Iowa ratifica que el expresidente sigue siendo el candidato más robusto dentro del Partido Republicano. Gracias a su victoria, Trump ha demostrado que es capaz de dominar en una región que no es enteramente demócrata, pero que tampoco es enteramente republicana. El magnate también demostró que tiene la capacidad de conquistar el voto rural, de conquistar el voto conservador y que sigue teniendo el arrastre necesario para conquistar también a esos electores de cuello azul, es decir, a los obreros y a los trabajadores de las fábricas. La victoria de Trump en los caucus
de Iowa. También acortó las posibilidades de Ron DeSantis, quien tenía sus esperanzas cifradas precisamente en ese estado, en Iowa. El gobernador esperaba ganar en esa entidad para infundirle nuevos bríos a su campaña, una campaña que se encuentra en picada, que se encuentra en caída libre desde el año pasado. De tal manera que Trump se consolida, vamos a repetirlo, como el candidato más robusto, más fuerte, con más arrastre dentro del Partido Republicano, mientras que las posibilidades de Ron DeSantis de convertirse en el nominado por el Partido Republicano a la Casa Blanca se van desvaneciendo cada vez más. En esta parte queremos hablarles acerca del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el debate sobre los principales asuntos de interés global. Las discusiones, esas discusiones que suelen ocurrir dentro del marco del Foro Económico Mundial, se desarrollan de manera anual cada mes de enero en la ciudad suiza de Davos. Allí se reúnen jefes de Estado y de gobierno, dirigentes políticos de renombre y también se reúnen empresarios e inversionistas. El Foro Económico Mundial suele ser descrito como un evento que sirve de plataforma para estrechar los vínculos entre el capital privado y los gobiernos o los estados. Este año, sin embargo, el Foro Económico Mundial abordó dos temas que, pese a tener un impacto económico, pese a tener un impacto sobre la economía global, también son de índole político y geopolítico. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, y nos estamos refiriendo además al conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. La primera de esas confrontaciones, es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania, permanece en un punto muerto. Sin embargo, existe la posibilidad de que la balanza empiece a inclinarse a favor de Rusia, pues Estados Unidos y la Unión Europea han detenido su asistencia militar a los ucranianos. En cuanto al conflicto entre Israel y Hamas, el gobierno de la nación hebrea, es decir, el gobierno de Israel, ha dicho que no cesará su ofensiva militar sobre la franja de Gaza. Desde Tel Aviv están absolutamente convencidos de que la única opción posible es neutralizar a los terroristas de Hamas y expulsarlos de la franja de Gaza. Esto a pesar de los daños colaterales que al día de hoy se miden y se cuentan en pérdidas humanas. Para América Latina, para nuestra región, para nuestro subcontinente, el Foro Económico de Davos representa una oportunidad de oro para mostrarse ante el mundo como un proveedor seguro de materias primas. La región, sin embargo, acudió al foro de este año completamente dividida. A diferencia, por ejemplo, de Europa, un continente que, a pesar de sus divergencias, suele actuar en bloque, América Latina exhibió sus diferencias en torno al tipo de modelo económico que ha de prevalecer. Mientras algunos gobernantes latinoamericanos
entre ellos el argentino Javier Milei, defendieron el libre mercado, la inversión privada, la desregulación de las economías y la no intervención de los estados, otros mandatarios, como el colombiano Gustavo Petro, hablaron a favor de la transición energética, de la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y de la necesidad de que el Estado intervenga para conseguir tales cometidos. El hecho de no tener, el hecho de no manejar un lenguaje común, un discurso único, sobre todo en un evento como el Foro Económico Mundial de Davos, resulta perjudicial para el subcontinente, resulta perjudicial para América Latina, pues esa diversidad de discursos exhibe la falta de cohesión, la consabida inestabilidad latinoamericana y por consiguiente ahuyenta a los posibles inversores, a los probables inversores. De tal manera que América Latina tiene que trabajar para empezar a manejar un lenguaje común, al menos a la hora de presentarse como opción viable, como opción interesante para los inversores internacionales. Estamos entrando en la última parte, en la recta final de nuestro programa por la noche de este jueves, y queremos compartir con ustedes, o más bien queremos explicarles cómo se ha ido complicando el conflicto que se vive en Oriente Medio a raíz de ese enfrentamiento, a raíz de esa confrontación armada entre el Estado de Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. Por supuesto, todo comenzó a finales del año pasado, hacia finales del año pasado, cuando los yihadistas islámicos de Hamas perpetraron un ataque, una embestida terrorista contra el Estado de Israel. Luego de ese ataque, luego de esa embestida, Israel reaccionó con todo su músculo, con toda su fuerza militar, y aún el día de hoy mantiene una ofensiva activa sobre la Franja de Gaza, una ofensiva activa contra el grupo terrorista islámico Hamas. Esos son, por así decirlo, los actores principales en el conflicto que, insistimos, se vive en Oriente Medio. Sin embargo, con el paso de los días, con el paso de las semanas, vale decir con el paso de los meses, se han ido sumando nuevos actores a ese conflicto. En primer lugar, se sumó el grupo terrorista Hezbollah, un grupo que hace vida en el Líbano. Ese grupo apoya a Hamas y por tanto ha emprendido ataques contra el Estado de Israel, lo cual obligó o ha obligado a las fuerzas israelíes a defenderse, a contestar los ataques recibidos desde el Líbano por parte de Hezbollah. Más tarde se sumó al conflicto los hutíes, o se sumaron los hutíes, las milicias hutíes, que hacen vida en Yemen. De hecho, controlan el 30% del país. Los hutíes han aprovechado que controlan buena parte de Yemen y que tienen una posición privilegiada en el Mar Rojo para atacar e incluso secuestrar embarcaciones mercantes que circulan por el Mar Rojo y que intentan llegar al Canal de Suez. Los hutíes han actuado de esta forma
para demostrar su respaldo, para demostrar su apoyo a Hamás. Ahora bien, tanto Hamás como Hezbollah, como los hutíes, actúan bajo el amparo de Irán, una nación persa, una nación islámica que propone la extinción total del Estado de Israel. Esta situación ha llevado a Estados Unidos a involucrarse desde el comienzo en este conflicto que está en desarrollo en Oriente Medio. Estados Unidos no solo le ha brindado su apoyo irrestricto a los israelíes, sino que también ha tenido contacto con Jordania, un país que, si bien es cierto, ha rechazado la ofensiva militar de Israel en contra de Hamás, también es la sede de una de las bases militares de Estados Unidos más grandes y más importantes en Oriente Medio. Entonces, Estados Unidos ha apoyado a Israel y ha tenido contactos con Jordania, porque lo repetimos, allí en Jordania está una de las bases estadounidenses más importantes de Oriente Medio. Pero Estados Unidos también ha atacado a los hutíes, ha movilizado parte de su flota armada hacia posiciones cercanas al Mar Rojo y desde allí ha emprendido ataques contra posiciones de los hutíes en Yemen. En medio de todo este panorama y para complicar aún más la situación, Irán ha atacado posiciones de un grupo terrorista, de un grupo el que se considera como terrorista en Pakistán, y Pakistán ha actuado en consecuencia, es decir, le ha devuelto los ataques a Irán. ¿Cuál es la razón por la cual les compartimos toda esta información y les describimos cómo se ha ido complicando el conflicto en Oriente Medio? Lo hacemos porque al día de hoy todo apunta a que si las tensiones siguen escalando, si las tensiones siguen elevándose, es muy posible que estalle una guerra total que involucre a varias naciones de Oriente Medio. Esto, por supuesto, sería perjudicial para el mundo, pero en particular para los Estados Unidos, pues Estados Unidos, por un lado, no está interesado en involucrarse en nuevas guerras en Oriente Medio. Por otra parte, tiene un frente abierto en Europa del Este, gracias a la guerra entre Ucrania y Rusia, y además Estados Unidos quiere tratar de mantenerse en calma con China, quiere tratar de mantener las buenas relaciones con China, un país que, a pesar de ser asiático, tiene cierta influencia y ciertos intereses en Irán. Así están las cosas en Oriente Medio. De esta manera se ha ido complicando el conflicto en esa zona del globo terráqueo. Nosotros continuaremos expectantes, pero sobre todo vigilantes de esa situación para compartírselas en nuevas emisiones de ¿Qué pasa de norte a sur? Por lo pronto, vamos a ponerle punto final a nuestro programa por esta noche. Como de costumbre, estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Estar con ustedes siempre será un placer.